todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, profesional de las ventas con más de 25 años de experiencia y con unas ganas tremendas de poder compartir todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Las ventas es una profesión apasionante que nos permite dar lo mejor de nosotros mismos. Así que confío en que lo que vayamos transmitiendo en este podcast sea de muchísima utilidad y muchísimo interés para vosotros. Bienvenidos. Seguro que quieres que 2021 sea un año excepcional, que no sea como el 2020, que dispares tus ventas. Por eso voy a hacer una promoción especial para Navidad. La mentoría Vende Más con Ética Comercial va a estar al 50% de su precio, solo para 5 plazas. Así que los primeros 5 que consigan entrar se llevarán ese 50% de descuento. Para ello tienes que pasar una entrevista de selección y si eres un pequeño empresario, un emprendedor o un comercial y quieres disparar tus ventas y duplicarlas el año que viene, apúntate a esa entrevista y disparemos tu 2021. Para ello tienes que ir a eticacomercial.com/mentoría y agendar tu entrevista. Nos vemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Se acerca la Navidad y hoy quiero hablaros de libros de ventas, porque qué mejor que regalar estas Navidades o que te regalen un buen libro que te ayude a crecer más. Así que sin más, voy a intentar no caerme entre toda la cantidad de libros que tengo alrededor. Ahora mismo tengo más de 30 libros y algunos que están en formato electrónico, así que esos ocupan un poquito menos porque solo están ahí en el iPad. Qué mejor que regalar formación, que regalar conocimiento o que te regalen formación o te regalen conocimientos en libros de ventas, algunos de los cuales mezclan también la parte de desarrollo personal y la parte profesional, que ya sabéis, lo sabéis porque me repito mucho, que lo uno va unido al otro. Ya lo hablamos en el capítulo anterior cuando hablábamos de los hábitos. Así que, sin más, paso a contaros un poco de los libros que tengo aquí encima de la mesa, pues cuáles me gustan o cuáles me gustan un poco menos o por qué me gusta más o por qué me gusta menos cada uno de ellos. Algunos estarán en inglés y algunos estarán en castellano. Tengo que deciros que de algunas traducciones de los libros, del inglés al castellano, algunas son tan malas que si puedes leerlo en inglés, aunque vayas más lento, te va a merecer la pena. Y si no, sinceramente hay algunos que no merece la pena que te los compres traducidos al castellano, porque la traducción es bastante mala, bastante mala. De hecho, si os fijáis en muchas de las reseñas de estos libros que están traducidos, te lo suelen decir. Como encuentres 4 opiniones que digan que está mal traducido, créeme, por experiencia, que es que está mal traducido. Así que yo, por definición, últimamente me estoy comprando los libros ya directamente, si están en inglés, porque así me garantizo que no va a haber ningún problema de traducción, que muchas veces hacen algunas frases tan complicadas de entender que para eso mejor no haber gastado tiempo, energía y dinero en algo que al final acaba por no aportarte. Yo llevo comprando libros de ventas un montón de tiempo. Recuerdo perfectamente cuando vivía en Madrid y me iba ahí hasta la calle Arturo Soria, donde había una escuela de negocios, los que seáis de Madrid pues probablemente os resulte familiar, donde vendían pues los libros de gestión comercial, de dirección comercial, de ventas, más que en cualquier otra librería, porque todavía no había muchos. Estamos hablando de hace unos cuantos años ya. Sin embargo, lo que os voy a hablar es de libros que algunos tienen mucho tiempo, muchos años, otros son relativamente modernos y sin embargo cada uno tiene su parte buena. Ya sabéis que cuanto más lees, al final más aprendes, más cuenta te das de que te faltan cosas por aprender, y también en muchas circunstancias y en muchas situaciones lo que nos pasará es que muchas partes sean comunes, pero cada uno te lo explica de una manera diferente y cada uno te va a dar un valor diferente que te ayude pues a fijar un concepto, a darle la vuelta al concepto anterior. En fin, siempre hay que estar dispuestos a darle una visión diferente a todo lo que hacemos en nuestro día a día. Si queréis, vamos a empezar por el que me estoy leyendo ahora mismo, porque reconozco que con el final de año he tenido un poco de parón a la hora de leer. Aunque leo rápido, tengo menos tiempo, entonces ya no puedo leer a lo mejor media hora y procuro leer 10 minutos por lo menos cada día, porque no, al final perdemos la práctica. El que me estoy leyendo ahora mismo es El método del lobo de Wall Street, de Jordan Belfort. Y me gustan algunas cosas, el lenguaje es muy crudo, ya sabéis que dicen que es el personaje de la película del lobo de Wall Street.
Pero sobre todo una de las cosas que me gusta, y aunque os reconozco que le ha costado, aunque al principio te cuenta cómo él fracasó, porque quiso vender a toda costa, a pesar de que a quien le estaba vendiendo algo no lo necesitaba, no lo quería, porque sabía cómo hacerlo, sabía cómo manipular. Ya sabéis que este es el podcast de las ventas de Marta de Francisco, de ética comercial, porque la ética es importantísima aplicarla en los negocios para que el largo plazo sea la clave. Todos podemos adquirir técnicas, tácticas, herramientas, saber cómo movernos, cómo hablar, cómo utilizar el tono de voz. Todo esto lo podemos aprender, pero si lo utilizamos para forzar situaciones, ya sabemos que al final este hombre se arruinó y todo aquello que había vendido, importándole muy poco a quién, cómo y de qué forma, lo acabó pagando con creces. De hecho, lo cuenta la historia al principio, te va dando consejos y como voy por más allá de la mitad del libro, y lo que sí que te cuenta en el libro es que, por favor, que todas estas técnicas las utilices aplicando la ética, porque si no, recordarás durante mucho, mucho tiempo qué es lo que ha pasado. De hecho, hay una parte, a ver si la encuentro, en la que dice exactamente, te obliga a que firmes un contrato dentro del libro en el que... Esperad un segundito, os lo busco ahora. Ya la he encontrado. Lo que te dice, os lo leo literalmente esta parte del libro. Dice, cuando está hablando de lo importante del tono, de la postura corporal, de todo lo que hablamos, ¿no? Entonces lo que te está diciendo es que firmes la siguiente advertencia ética. Nunca usaré la estrategia que estoy a punto de aprender para manipular a mis prospectos y hacerles actuar contra sus propios intereses. Si lo hago entonces, merezco los mismos 10 años de dolor y sufrimiento que Jordan tuvo que soportar. Está muy bien, lo que te cuenta es que básicamente a lo largo de toda la conversación de ventas, desde el inicio hasta el final, lo que tienes que hacer para garantizar que esa conversación de venta sea exitosa, más allá de haber cualificado correctamente a tu potencial cliente antes, es no dejar de hablar de la conversación de ventas. No dejar, lo llama el sistema de línea recta. Tienes un inicio, un fin y en el medio una línea recta. Si tú dejas que hacia la parte superior e inferior de esa línea recta, dejas que la gente se dispense, se separe mucho en tu conversación de ese hilo conductor de tu conversación de ventas, al final se pierde el foco en que has ido a vender. Entonces, que lo importante es mantener, sin que estés todo el rato hablando de ventas, que somos personas y tenemos que relacionarnos unos con los otros, pero sí que se trata de mantener ese foco en lo que has venido a hacer, que es a vender. Entonces, tienes que tener una conversación de personas normales, pero nunca olvidar cuál es tu idea y qué es lo que quieres contar, para no perder el hilo conductor que une el inicio de la compra con el pedido. Y este es el método que te cuenta, ¿no? Cómo utilizarlo, que básicamente se resume en esto. No lo pierdas y utiliza todo lo que tienes a tu alrededor, haz una buena cualificación. Fijaos que apenas habla de técnicas de cierre, que aunque tengo por aquí varios libros de cierre de ventas con distintas técnicas, uno de los que, pues mira, casi salto al siguiente, así os lo voy contando. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que tú no vas a poder cerrar una venta si tu cliente no está preparado para comprarlo. Y si no está preparado para comprarlo, por muchas técnicas de cierre de venta que tú hagas, si no está convencido, no es que te ponga objeciones, te va a poner excusas. Y ya sabes que hay que distinguir entre objeción y excusas. O te va a poner excusas para no comprar porque realmente no está convencido. Por mucho que insistes, si el cliente no ha llegado al momento de hacerlo, no lo hará. Y eso es una de las cosas que se trata a lo largo de un libro que no es excepcionalmente largo, tiene unas 200 páginas más o menos, que es The Lost Art of Closing, que es de Anthony Iannarino, Winning the 10 Commitments That Drive Sales. Lo que viene a decir es que ¿qué 10 compromisos tienes que conseguir para cerrar las ventas, ¿no? Para cerrar una venta. Fijaros que aquí no habla de técnicas de cierre. Aquí lo que te está hablando es de qué tienes que hacer para poder cerrar la venta. Os voy a buscar aquí, y el capítulo de cerrar es básicamente, si lo has hecho bien, lo cierras. No te preocupes, que si tú has hecho bien los 10 pasos anteriores, no vas a tener ningún problema a la hora de poder cerrarlo. Y de hecho está bastante bien porque te va contando casos de conversaciones difíciles para cada uno de estos 10 compromisos.
Bien, el primer compromiso es el que tengas el compromiso del tiempo, el compromiso de explorar por parte de tu cliente. Tiene que tener tiempo para recibirte, tiempo para estar dispuesto a explorar o analizar otras situaciones, el compromiso para cambiar, el compromiso de colaborar, el compromiso de construir un consenso, el compromiso de invertir, el compromiso de revisar lo que hay, el compromiso de solucionar todos los problemas, el compromiso de decidir y el compromiso para ejecutar. Cuando tú consigues con tu compromiso y con el del cliente seguir y conseguir estos 10 pasos, al final la venta cae sola. No te olvides de que hay que pedirla, ¿vale? Para cerrar la venta hay que pedirla. Pero si tu cliente no tiene ni tiempo, ni está dispuesto a explorar, ni está dispuesto a escucharte, ni está dispuesto a tomar una decisión, ni a que tú le ayudes, ni a que le asesores, ni tú puedes resolver los problemas, ni le puedes ayudar a él a resolver sus problemas internos, al final efectivamente el cliente no te va a comprar. Este es un libro que está bastante bien porque es una aproximación diferente al típico libro de técnicas de ventas en las que vienen un montón, que fíjate, yo te diría que algunas veces sí que necesitas utilizarlas porque más que técnicas de cierre, yo te diría que es más importante la parte de objeciones, ¿no? Objeciones es muy importante porque las objeciones van a surgir siempre, pero como algo también importante es pedir la venta, hacer el pedido, que te pida el pedido, o sea, pedir tú el pedido. Y eso lo vas a conseguir pues cuando no tienes problema a la hora de solicitarlo. Entonces, The Lost Art of Closing de Anthony Iannarino, tenéis todas las notas, ¿vale? En eticacomercial.com. Ahí lo que vais a poder es ver cuáles son esos compromisos y cómo hay que trabajar cada uno de ellos. Yo no lo he encontrado en castellano, pero ya os digo que después de malas experiencias, en concreto una de las peores experiencias que he tenido, y mira que me encanta como divulgador y como persona que habla de venta, que es Grant Cardone, sus libros traducidos al castellano, en concreto de 10X Rule, la regla de oro de los negocios, traducido al castellano, con lo cual se ha encargado toda su marca, que es 10X, está tan mal traducido que os aseguro que hay algunos capítulos que cuesta trabajo entender qué está diciendo. Entonces decidí que me lo compré en castellano y me lo acabé comprando en inglés, porque era imposible averiguar de qué estaba hablando el libro. Y sin embargo, no recuerdo. Tiene un libro anterior que todavía no he tenido la oportunidad de leer y que leeré. Y todavía que tiene muy buena pinta también. Pero que no lo he encontrado en castellano, es algo que recomiendo porque es como un buen libro en el que te dice que en realidad para conseguir cerrar, y esto te lo dice casi desde la página 1, para conseguir, aunque se llame The Lost Art of Closing, el arte perdido del cierre, aunque se llame así, en realidad te lo dice porque está tan preocupado, porque tanto hablar de soy closer de ventas, vamos a cerrar ventas, que al final se nos olvida que solo podemos cerrar una venta cuando se cumple una serie de requisitos y que si hemos conseguido llegar a esos requisitos y cumplir esos requisitos, al final necesitamos la técnica de cierre. Pero la técnica de cierre no tiene ningún sentido sin todo esto anterior. Y aquí, en este libro, lo único que te dice es que tienes que tener en cuenta a la hora del cierre, pero son 3 páginas y el resto está de qué compromisos tienes que poner por tu parte y por la del cliente para llegar a ese punto en el que pidas el cierre. Porque si no, al final te habrás perdido el 80% del trabajo de la venta. El 20% es el cierre y es muy importante, pero ese 80% que hay que hacer para que el cliente esté decidido a tomar la decisión, también lo es. Así que The Lost Art of Closing, esta también es una muy, muy buena opción. Ya que te han mencionado el tema del cierre, dejadme que busque por aquí, porque tengo varios libros de cierre y alguno más que está pendiente de leer. Ya sabéis que me encanta Brian Tracy. Brian Tracy, además de tener muchos libros en general, pero también muchos libros de ventas, se caracteriza por mezclar parte de desarrollo personal y parte de ventas, que también es muy importante. Aquí tengo ahora mismo 3 libros que son de los 3 que más me han gustado de Brian Tracy en cuanto a ventas, porque tengo algún otro más que ya es de establecimiento de metas y de gestión y demás, que son diferentes, porque Brian empezó hablando mucho de ventas y al final dio un giro hacia toda la parte de desarrollo personal, porque al final si no trabajamos esa parte no vamos a vender. El libro es El arte de cerrar la venta, de Brian Tracy. Es un libro que ya tiene unos cuantos añitos, porque se editó, dejadme ver, se editó por primera vez
en el 2007, de su libro que ya tiene 13 años. Lo malo de estos libros que ya son del 2007 y demás es que generalmente se quedan un poco desactualizados. Bueno, que tengo alguno que tiene más tiempo todavía. Se queda alguno desactualizado en cuanto a que existen las nuevas tecnologías y demás. No todo en cuanto a cierres, pero sí sobre todo en cuanto a métodos de comunicación, como uno de los que hablaré, que es un clásico de ventas que hay que leérselo, pero que muchas cosas pues todavía nos habla de cartas, de llevar pues encima los folletos, que lo seguimos llevando, pero a lo mejor ahora llevamos una tablet en vez de llevar los folletos encima. Vamos, que hay algunos que la tecnología no había llegado al punto, ni siquiera existía cuando se escribió el libro. Este libro, de Brian Tracy, El arte de cerrar la venta, tiene, son 200 páginas aproximadamente también, son libritos generalmente cortos, y tiene pues alrededor de, yo diría que unas 40 o 50 técnicas de cierre de ventas. Y por ejemplo, algunas de ellas, mira, pues como os lo he contado en algún post, cómo reconocer la disposición para la compra, que recuerdes que la persona que pregunta tiene el control. Hay una cita para superar tus temores a la hora de vender, de Ralph Waldo Emerson. Haga las cosas que teme hacer y el temor de seguro morirá. Sobre todo en el ámbito de la venta a veces nos cuesta muchísimo trabajo tomar decisiones que impliquen decisiones molestas para nosotros o hablar de dinero. Pero en el momento en que lo haces, el miedo, el temor desaparece. Pero bueno, no os quiero aquí hablar de algo que no sean los libros de venta. Aquí hablaré más obstáculos para cerrar. Voy viendo por las marcas que voy pues dejando, ¿no? Que dejes de dormitar, que si no tienes entusiasmo por tu trabajo no vas a avanzar, que tienes que estar en la misma longitud de onda que tu cliente. Luego que des la bienvenida a las objeciones. Y al final, fijaros, 200 páginas os he dicho, en la 104 empieza con las técnicas de cierre triunfadoras. 104, lo que significa que las 100 anteriores son para prepararte para llegar y tiene ejercicios y todo, para prepararte para llegar a la venta. Mira, si tú no estás aprendiendo y mejorando tus habilidades continuamente, en alguna parte otra persona lo estará haciendo y cuando se enfrente con ella, perderás. O sea que si tú no estás aprendiendo, hay alguien que lo está haciendo y cuando llegues al momento de que tengas que enfrentarte a esa persona, tú no tendrás los conocimientos que tiene la otra persona y acabarás perdiendo. O sea, lo que se trata es ya no tanto de meter miedo de que voy a perder algo, sino de, por favor, motivémonos para empezar. Y aquí tienes pues el cierre del sándwich. A ver qué más. Te lo va detallando entero, uno a uno. Comparar el negocio anda bien. Mira, el negocio anda bien. Hay que ofrecer alternativas. Vamos a ver qué más. Lo que diga el vendedor no vale nada. El mínimo común denominador. El cierre de ultimátum. Cubrir la brecha. ¿Qué más hay por aquí de cierres de ventas? El cierre secundario, el cierre alternativo, el cierre supuesto. Bueno, es básicamente un libro en el que trata muchas, el cierre resumen, el cierre del cachorro, que esto me habéis escuchado alguna vez, la técnica del cachorro, que es la técnica de probar, el cierre de Benjamin Franklin. Este cierre es súper curioso, seguro que lo habéis escuchado alguna vez y si no os lo cuento aquí muy rápidamente. Es un cierre de pros y contras. Se trata de hacer que tu cliente coja un papel, que le digas que haga una raya a la mitad del papel, ya sea en horizontal o en vertical, da igual, que arriba en un lado ponga pros y en el otro lado ponga contras y que apunte en cada uno de los lados qué pros tiene a la hora de comprar y qué contras tiene a la hora de comprar. Supuestamente si hemos hecho bien toda la parte anterior, habrá muchos más pros que contras y entonces el cliente verá por sus propios ojos y de su propio puño y letra, porque lo puede escribir él o se lo puedes decir que lo vaya escribiendo tú y tú vas escribiendo lo que te va diciendo, verá de su propio puño y letra que en realidad tiene que tomar la decisión de compra porque ahí hay un montón de cosas a su favor y muy poquitas en contra, que generalmente esas en contra suelen ser objeciones, excusas o el miedo al cambio, principalmente. Entonces, El arte de cerrar la venta, de Brian Tracy, es un librito cortito que de verdad merece también la pena, sobre todo por toda la parte inicial y porque también nos da algunas ideas de cierre pues que son muy interesantes. Te lo dejo por aquí. Ya que estoy con Brian, vamos a seguir con nuestro amigo Brian.
Psicología de ventas, quizás es por el que más famoso se hizo. Fue quizás uno de los ser más famosos de los primeros que me leí. La primera vez que se editó en 2004. Mira, espera, que antes lo miré cuando se editó en castellano, el del arte de cerrar la venta. Fue en 2007 igual, vale. Psicología de ventas es del 2004, hace 16 años. Y aquí en realidad este sí que es un libro muy de cómo tenemos que ser o cómo tenemos que pensar para vender. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para vender? Voy a abrir al azar por qué la gente no compra, qué tenemos que hacer nosotros, qué ideas tenemos que implementar para poder para poder salir adelante. Te cuenta lo típico de que te apuntes 200 ideas y que cada día cojas una de esas ideas y la lleves a cabo, entonces que al final del año acabarás teniendo 200 ideas nuevas que habrás realizado. ¿Ves? Este justo abierto por ahí. Y te dice que cuando tengas un problema y no sepas cómo solucionarlo, que practiques lo que se llama la lluvia de ideas, ¿no? La tormenta de ideas. En realidad esto depende de cómo esté traducido. Y básicamente es que te sientas en un rato, cojas un papel, y aquí te dicen todo el mundo que lo hagas en papel porque parece ser que ayuda a que tu cerebro funcione mejor. Te cojas el papel y lo que le acabes diciendo es escribiendo un mínimo de 20 respuestas a ese problema que tienes. 20 respuestas. Y que no te levantes hasta que tengas esas 20 respuestas. Y que si esto lo haces todos los días con cada uno de esos problemas, pues al final tienes muchísima información que te va a ayudar. Porque las primeras respuestas van a ser las obvias, pero no van a ser las imaginativas, probablemente. Pero a lo mejor la respuesta 19, 18, 17 o la 20 es la que te saca realmente del atolladero o la que te da pie para poder salir de la situación en la que estás. Por ejemplo, otra de las cosas que nos dice, que tengo aquí subrayado. Una vez que desarrolles el hábito continuo de pensar con creatividad y aplicar tus ideas creativas, no habrá producto que no pueda vender de forma exitosa ni meta que no puedas alcanzar. Es decir, que tenemos que aplicar la creatividad a nuestra vida. Mira, está todo el rato. Sé positivo y alegre. Puedes visualizarte con regularidad como uno de los mejores profesionales de ventas de tu campo. Puedes dar la impresión de que eres un vendedor profesional positivo y preparado en todos los aspectos. Que creas en ti, que te visualices como si ya lo fueras. Ya sabéis lo que dicen, ¿no? Fake it until you make it. Miente hasta que lo seas. Pero en esto solo se trata para que te convenzas a ti mismo que puedes llegar a hacerlo. No para que convenzas a alguien de algo que es imposible de realizar. Son dos cosas diferentes. Bien, es que está tan subrayado este libro, me encantó en su día. Ya os digo que lo llevo un montón de años leyendo y este fue los primeros en comprar. Mira, métodos de presentación. Tu presentación siempre debe avanzar siguiendo un orden lógico, de lo general a lo particular. Es decir, que tú no puedes entrar, para que la gente vaya calentando, tienes que entrar desde una parte más amplia hasta una parte más específica. Pero, a lo que yo añadiría, sin perder el foco de que tienes que ir a lo específico. Está muy bien empezar por algo que sea general, pero después tienes que continuar hasta llegar a lo específico, si no tampoco vas a ser capaz de cerrarla. El siguiente de Brian Tracy que os quiero hablar, este es un libro bastante más largo, con la letra mucho más pequeña y un libro de mayor tamaño, es Estrategias eficaces de venta. El sistema más contrastado de ideas, métodos y técnicas de venta empleado por los líderes comerciales mundiales. Aquí ya sabéis que en los subtítulos de los libros hay mucho marketing detrás, ¿no? Aquí también volvemos a mezclar que hay que desarrollar la parte personal, te habla de la ley de la compensación, de las 7 leyes mentales de la venta, y luego ya te empieza a hablar de cómo debe de ser la venta, cómo debes ir vestido, cómo debes de presentar una presentación de ventas, cómo deberías hacer todos los cierres, cómo hacer benchmarking para compararte con los demás, cómo debes de motivarte o motivar a la venta, por qué nos compran, cuál es el momento de la decisión, cómo solventarlo, cuál es la mejor manera de comunicar las cosas, cómo hacer prospección. En general te cuenta un montón de cosas. Este es un libro muy práctico. Estrategias eficaces de venta. Visto que me atasco, Estrategias eficaces de venta, de Brian Tracy. Y ahora voy a ir con Tom Hopkins, que también es un auténtico fenómeno. El libro que tengo ahora mismo en mis manos
Está en inglés, How to Master the Art of Selling, cómo masterizar o cómo perfeccionar el arte de vender. Este sí que es un libro bastante antiguo, está en inglés porque yo este no lo he encontrado en castellano traducido. Mira, este es un libro de 1980. De 1980, la primera vez que se editó. Estamos hablando de que es un libro que tiene 40 años. Y me decís, Marta, pero esto es un libro que tiene 40 años. ¿Sigue siendo práctico y eficaz? Bueno, pues te sigue hablando de cómo cualificar. Es como la Biblia de las ventas. Y aquí te cuenta absolutamente todo. Las 14 palabras más importantes para el cierre. ¿Qué más tenemos por aquí? Que tengo aquí marcado. Y te dice también, por ejemplo, ¿no?, que debes ser lo más productivo posible en cada momento determinado para poder avanzar. Voy viendo lo que tengo así señalado. Hablando de prospección, cuáles son las llamadas de prospección, tanto para las horas a las que tienes que gastar, cómo cerrar las citas, cómo debes hacer las reuniones, cuántas horas tienes que trabajar, cómo tienes que medirte. Te dice que tienes que tener un ratio, que os acordáis que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Luego el que te motive, ¿no? Entonces empieza a escribir en pequeñito en inglés, money is good, luego es un poco más grande, money is good, más grande, money is good, dinero es bueno, dinero es bueno, dinero es bueno. Porque como comerciales y como vendedores tenemos que curar y sanar nuestra relación con el dinero. Este libro es bastante largo, son unas 400 páginas, pero a pesar de que tener 40 años, aunque pone fully updated and revised, fully entre nosotros, o sea, totalmente no está. Pero a pesar de que no esté totalmente revisado, os sigo garantizando que merece la pena. Y uno más moderno, de Tom Hopkins, que se llama Vender en tiempos difíciles. Este lo empecé a leer, bueno, bastante más moderno, como es que es del 2010, o sea, este tiene 10 años, no tiene 40 como el otro. Aquí lo que nos cuenta es ¿qué tienes que hacer para vender? Este sería el típico libro. Mira, si solo te puedes comprar un libro de ventas, cómprate este. Vender en tiempos difíciles de Tom Hopkins. Porque es tan completo, tiene frases absolutamente para todo. Vamos a ver si encuentro aquí algo al azar. Dice, cuando alguien tiene miedo a tomar una decisión, verás que responde con frases evasivas como quiero consultarlo con la almohada, necesito pensarlo bien, tengo que presentarlo ante el comité. Incluso cuando nadie le te ha dicho que hubiera un comité. Voy a esperar 30 días, 60 días, incluso 3 meses para tomar una decisión, ya le llamaré, quiero consultar mi decisión con alguien, no estoy listo para decidir. Que cuando tus clientes te dicen algo de este estilo, tu tarea es llegar al fondo de lo que le asusta. Entonces te va contando qué preguntas tienes que hacer para llegar al fondo de lo que le asusta. Y que, por cierto, vuelve a mezclar también, la verdad es que yo acabo comprando los libros de la gente que me gusta cómo respira, vuelve a mezclar siempre la parte de la ética en los negocios, ¿no? Siempre hemos de tener en mente lo que realmente es bueno para nuestro cliente y que no mintamos nunca jamás dejes que un cliente potencial presente tu oferta a otros involucrados en la decisión. Esto lo sabéis, ¿no? Si tú tienes que tu cliente tiene que presentar tu propuesta ante un comité de otras personas, ofrécete para ir tú a acompañarle, porque nadie mejor que tú lo va a contar. Y puede que tú, aunque sea tu aliado dentro de la empresa, tu interlocutor habitual, puedes encontrarte con muchos problemas, porque puede salir una objeción oculta que tú no conocías de esta persona, o puede surgir una duda y esta persona no va a solventar y se te puede caer atrás. Entonces es muy importante tener en cuenta esta parte. El cierre es muy completo este libro. Yo de verdad os lo recomiendo. Si solo puedes comprarte uno, cómprate el de Tom Hopkins de Vender en tiempos difíciles, porque es el que viene todo, desde la parte, todo resumido y en tampoco muchas páginas y de un tamaño bastante adecuado. Son de estos de empresa activa, que son amarillos y tienen un colorcillo diferente en función del área temática en la que sea. Otro libro muy pequeñito, que también hace honor a su nombre, pero que está bastante completo y es divertido, ameno y hasta te diría que tiene con dibujitos, es El pequeño libro rojo de las ventas de Jeffrey Gitomer. Jeffrey Gitomer, es también un gurú de las ventas y te habla de la importancia de la marca personal, que al final todos somos marca personal a la hora de vender.
vas teniendo como mordiscos rojos a lo largo del libro. Es un libro muy chiquitito, de verdad. Es un libro de bolsillo chiquitito, de tamaño, ¿sabéis los moleskines como los típicos misales que se llevaban antes en el bolsillo? Es de ese tamaño sobre rojo, ¿no? Volvemos a hablar de la creatividad. Y al final todos nos vamos repitiendo. Y mira, al principio en realidad es el pequeño libro rojo de las ventas porque son 12, creo que recordar que era 12,5 principios. Dejadme que vea el subtítulo que viene dentro. 12,5 grandes secretos para vender más. Y el 12, porque acabo de abrir la página por aquí, es antenas en alto. Usa tu sexto sentido, el sentido comercial. ¿Cuál es tu coeficiente de concentración? Antenas en alto permanentemente. El elemento de toma de conciencia que siempre te ronda. El lavabo de caballeros del aeropuerto de LaGuardia, volando a Dallas. Y te va contando para cada uno de estos principios pues su experiencia o algún truco que pueda ser interesante. Tengo muchas ganas de leer que va de ese estilo y aterrizado al mercado español y lo tengo encima de la mesa, que será el siguiente leer en cuanto acabe el de Jordan Belfort, el de 40 años vendiendo de Joaquín Caraballo, porque tiene muy, muy, muy buena pinta. Otro librito, vamos a cambiar un poco el tema. Otro librito que es muy pequeño, es un cuento, Dar para recibir. Y este es maravilloso porque te hace darte cuenta de que tienes que entender la venta como la manera de ayudar a los demás. Este es un libro también del 2007, es muy, muy, muy cortito. Muy, muy cortito, quiero decir que 100 páginas, 120 páginas, de letra relativamente grande, en el que te cuenta una historia de cómo alguien quería vender y al final acaba vendiendo cuando deja de poner el foco en cómo cerrar más ventas, cómo tener más clientes y empieza a poner el foco en cómo puedo aportar más valor a la gente o qué tengo que hacer para vender más. Otro tipo de cuento, que este ya sí que es un poco más antiguo. A ver, este es de 1978, fijaos, es antiguo. El vendedor más grande del mundo, de Og Mandino. Y aquí también es una fábula preciosa en la que entiendes por qué al final era el vendedor más grande del mundo, ¿no? Y tengo aquí marcadas unas cuantas frases. Esto es un cuento precioso, que de verdad, aunque no queráis un libro de técnicas de ventas, esto tiene mucha, mucha importancia y mucha filosofía guardada dentro. Eludiré con ahínco a todo aquello que mata el tiempo, a la indecisión. Destruiré con la acción, sepultaré las dudas bajo la fe, el temor destruiré con la confianza. No escucharé a los labios ociosos, no me quedaré donde hay manos ociosas, a personas ociosas no visitaré. Aquí tenemos otro, ¿no? El vendedor más grande, ¿dónde empieza la frase? Aquí. Y las emociones, aprenderé este secreto de los siglos. Débil es aquel que permite que sus pensamientos controlen sus acciones. Fuerte es aquel que compele a sus acciones que controlen sus pensamientos. Si os fijáis, es un poquito filosófico, pero está basado en, es un cuento así como, yo creo recordar que estaba basado en Arabia. Bueno, en cualquier caso es una maravilla de cuento. Mirad, de aquí en adelante reconoceré e identificaré el misterio de los estados de ánimo de toda la humanidad y en mí. Dominaré mis estados de ánimo mediante una acción positiva y cuando haya dominado mis estados de ánimo, controlaré mi destino. Hoy controlo mi destino y mi destino es el de convertirme en el vendedor más grande del mundo. Al final es un libro de desarrollo personal basado un poco en la parte de la venta, ¿no? Es precioso. Precioso, precioso, precioso. A mí me gustó muchísimo. Os lo recomiendo también porque se lee en una tarde. Mira, tiene marcado aquí el precio en euros, no llega a 9 euros, 8,95 y realmente merece la pena. Al final se me está yendo un poco en las manos este podcast, pero dejadme que os cuente un par más ya un poco más rápido y luego os cuento un par de libros que he leído y que tampoco me han terminado de convencer. Creo que ahora mismo voy a mirar la fecha, pero creo que probablemente, el que tengo aquí encima de la mesa, es de los más antiguos en su día. Pues no, mira, el más antiguo es el de Tom Hopkins del 80, este es del 91, Zig Ziglar's Ventas, y este es de Zig Ziglar, Manual definitivo para el vendedor profesional. Este no está para nada actualizado. Quiero decir que sigue hablando de faxes, telegramas, no utiliza la tecnología, pero sí que te está contando los errores tradicionales de la venta, habla del tono, habla de cómo tienes que vestirte,
aplicar el servicio, la planificación financiera, que te conviertas en un líder. Te da aquí registros del tiempo, cómo tienes que dedicarte a cada una de las cosas, cómo debes hacerlo, cómo repartir el trabajo entre tu vida personal y tu vida profesional. Es un libro muy, muy completo. De hecho, mira, hay un capítulo, el capítulo 5, que dice: vende con un plan, no al azar. Ya sabes que hay que estar siempre, hay que planificarse siempre. Bueno, aquí habría que, ya no recuerdo porque lo leí hace tiempo, ¿no? Pero la venta en el mercado moderno del 91, ¿vale? Pero aquí sí que te habla un poco de la década de la tecnología. El instructor es un profesional de la venta. Aquí, fijaros, aquí empieza ya en el que tenemos que conocer bien lo que vendemos. Pero no, y vuelvo a insistir, fijaros, del 91 y del 80, y a pesar de libros que tienen 30 o 40 años, seguimos insistiendo en que no debemos hablar de características. Debemos de conocerlas, pero debemos de conocerlas para saber qué beneficios aportan. Otro libro. Este ya es más moderno, este es de hace poquito, dejadme que os diga de cuándo es. Este es del 2012. ¿2012? Sí. Es El vendedor desafiante, es una mala traducción, porque creo que es de Challenger. Let me see. Un momento. Bien, es de Challenger Sale, Take the Control of the Customer Conversation. Y en realidad es los retos, el vendedor desafiante, fijaos, es el vendedor retador que tiene que tomar el control de la conversación de ventas. Pero bueno, ya sabéis que a veces las traducciones al castellano son un poco complicadas. Y aquí lo que te va contando el libro es qué debes de tener en cuenta en un entorno competitivo en el que o eres una persona como vendedor que estás en ese top 5 de gente que se preocupa por los demás, que está planificado, que está atento a los cambios, que sabe moverse con los cambios, o al final nos vamos a quedar en el pelotón de cola. Y es una de las cosas que nos va contando a lo largo de todo el libro. Incluso quiero recordar que este es el que venía un test al final. Hay un test. Mira, aquí está la guía para la contratación de vendedores desafiantes, y hay un test en el que tienes que puntuarte para saber si eres un vendedor desafiante o no, y por lo tanto estás en condiciones de dar una buena respuesta al mercado. Es un gran libro, es una pena que esté en blanco y negro, porque algunos gráficos se pierden un poco, pero merece realmente la pena. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, este sí que debe de ser de hace muy poquito, porque, bueno, es Carlos Muñoz, no sé si lo conocéis, es Carlos Máster Muñoz, es bastante conocido en el ámbito de las redes sociales. Este es un libro del 2018, se llama Halcones de Venta, y yo tengo aquí la segunda edición. Es bastante completo, te cuenta, aquí sí que habla de cómo vender, esto es más para entornos, te diría, para vender a un cliente final que sea un particular, o que te vaya a comprar directamente a través de las redes sociales, o de tu página web, o de la publicidad que puedas hacer. Este libro está muy bien porque lo aterriza, no hace falta que esté traducido porque Carlos es mexicano, por lo tanto está en perfecto mexicano, pero se entiende muy bien, no hay ningún problema. Te cuenta cuál es su sistema de las 4 S, te lo pinta aquí, y te cuenta que en realidad todo el trabajo también es previo, toda la parte de marca personal que tenemos que hacer, habla aquí del concepto de familiaridad, que tu cliente, alguien para que te compre, tienes que resultarle familiar de antes, ya bien sea porque te haya escuchado en algún sitio, te haya visto de alguna forma, o haya tenido información tuya, porque comprar de cero a un perfecto desconocido es muy complicado, muy complicado. Este es un libro que también se lee muy rapidito, y merece la pena, unas 200 páginas más o menos. Y luego libros, otro libro pequeñito, que es como... Esto es también una especie de cuento en el que una persona le enseña a lo que podría haber sido como un ahijado suyo, o bueno, el hijo de una persona a la que tenía mucho cariño, le cuenta cómo vender. Se llama Vender es mucho más, secretos en la fidelización de la venta. Es de Cosimo Chiesa de Negri, que es profesor del IES. Y al final no dejan de ser varias lecciones que le va dando a lo largo de un mes de agosto, en el que le va contando al que es su ahijado, le tiene muchísimo cariño, le va contando pues qué cosas tiene que tener en cuenta y cuáles son los secretos. Dejadme que a ver si encuentro aquí al final en el índice. Bueno, sobre todo tiene una bibliografía impresionante este libro. Le va contando 40 secretos
40 secretos que tienen que tener en cuenta a la hora de vender. Es un libro muy chiquitito, muy ameno, muy práctico y muy orientado, que realmente a mí me gustó muchísimo. Lo compré por opiniones y realmente me gustó mucho. Y luego por aquí tengo, que estos también son dos grandes clásicos, el de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir en las personas, que básicamente lo que te dice es que cómo tratar bien a la gente para que te traten bien a ti, para que te acaben vendiendo. Yo creo que es un libro que merece realmente la pena leer para que sepamos cómo mejorar nuestro trato y cómo enamorar con nuestra palabra, cómo ser capaces de convencer a la gente en el buen sentido de la palabra convencer, sino cómo transmitir para que la gente confíe en nosotros, que al final se trata de confianza a la hora de vender. Este es un libro bastante más largo, con la letra bastante más pequeñita, pero que también merece mucho la pena. El siguiente libro es Cómo pasé de ser un fracaso en las ventas a ser un vendedor exitoso, de Frank Bettger. Es un libro del 2016 en el que, pues te va contando la historia de alguien que no vendía absolutamente nada hasta que decidió tomar el control de su vida y ponerse a vender, y cómo lo hizo y cómo consiguió hacerlo. Es un libro un poco complicado de leer porque está como en estilo manuscrito, carta... No sé si me explico. Letra muy pequeñita, no ocupa, aunque sea un tamaño de libro relativamente grande, no es una 4, pero sí que es una 5 grandecillo, ni siquiera ocupa toda la parte de la hoja, y es toda su conversación de lo que hizo él y cómo le ayudó el cambiarle la mentalidad para vender más. Es un libro que merece la pena. Y luego tengo por aquí 2 libros que me leí que no me terminaron de convencer mucho, que son el de La venta triangular, nuevas técnicas para vender a empresas. No me terminó de convencer mucho porque me parece que se queda como a medias a la hora de profundizar en los conceptos. Sin embargo, es algo que el de Cómo vender en tiempos de crisis o el de El vendedor desafiante profundiza mucho más. Y otro de los libros que me leí y que al final tampoco terminaron de convencerme es el del Vendedor Ninja, de José Gadea, que ahí sí que, no terminó de gustarme mucho. No sé si es por el formato o en realidad por la parte, de cómo cuenta las cosas, porque también me da la sensación de que se deja cosas a media y cuando esperas a que te cuente algo de verdad es como que pasa de puntillas, o al menos esa es mi sensación. De hecho, este libro al final aún le faltan unas páginas porque no llegué a terminar de leerlo. Y no quería extenderme más, así que vamos a dejar el podcast por hoy. Os comento también, voy a lanzar un podcast para fans, una suscripción para fans, para que también, creemos una comunidad bonita en la que todos aquellos que estéis suscritos al podcast para fan, que sea un contenido exclusivo para vosotros, tengamos también cada 3 meses una sesión en directo en el que os pueda ayudar con vuestras dudas y hagamos como dirían los americanos, un Q&A, un preguntas y respuestas de las dudas que os vayan surgiendo y os pueda ayudar de manera directa cada 3 meses en una sesión en directo. Si me da tiempo, haremos una suscripción para fans en lo que queda de este año 2020 y si no, ya empezaremos en enero. Vamos a ver cómo quedan porque hoy estoy grabando el podcast, es 11 de diciembre, este podcast va a salir publicado el domingo 13, así que veremos cómo vamos de margen para que nos dé tiempo. Recordad que tenéis una buena cantidad de libros que os he ido comentando. Me da pena porque los que están en formato iPad no me ha dado tiempo ni a comentároslo, como es Vender es humano, Vende, de Joaquín Caraballo, que es una auténtica maravilla de libro. Pero la verdad es que con tanto libro encima de la mesa y la especie de pequeña recolección que os he estado contando, al final se me estaba extendiendo mucho el podcast. Iba a hacer un podcast larguísimo solo para hablar de libros de venta, pero este es el primero de una serie de libros de venta y libros de desarrollo personal que también os quiero contar así en formato audio, además de que os haga en formato blog, y que espero que os ayude a tomar una decisión de cara a qué me puedo autorregalar, qué quiero que me regalen o qué quiero regalar a los demás para que aprovechemos estas Navidades y tengamos unos regalos que realmente nos ayuden a crecer más. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Seguro que quieres que 2021 sea un año excepcional, que no sea como el 2020, que dispares tus ventas. Por eso voy a hacer una promoción especial para Navidad. La mentoría Vende Más con Ética Comercial va a estar al 50% de su precio, solo para 5 plazas. Así que los primeros 5 que consigan entrar se llevarán ese 50% de descuento.
Para ello tienes que pasar una entrevista de selección y si eres un pequeño empresario, un emprendedor o un comercial y quieres disparar tus ventas y duplicarlas el año que viene, apúntate a esa entrevista y disparemos tu 2021. Para ello tienes que ir a eticacomercial.com/mentoría y agendar tu entrevista. Nos vemos. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio del podcast de las ventas. Si te ha gustado este episodio, por favor, dale un corazoncito, déjame un comentario y si quieres que tratemos algún tema en concreto, puedes contactar conmigo bien a través de la comunidad de aquí de iVoox, a través de Instagram, donde me puedes encontrar como @eticacomercial o mandándome un correo a hola@eticacomercial.es. Muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.